En este domingo recemos con el Evangelio según San Marcos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús decía a la multitud: el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra. Sea que duerma o se levante, de noche y de día la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga, y al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía: ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrada crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas, y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas parábolas como estas les anunciaba la palabra, en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos en privado les explicaba todo. Palabra del Señor. El domingo no es un día más, porque es el primero de la semana. Aunque nuestra vida moderna, este tiempo que nos toca vivir, nos fue haciendo creer que es el último y que el lunes es el primero, en realidad, para los cristianos, debería y es el primero, porque es el día de la resurrección, el día en el que Jesús inauguró un tiempo nuevo, el día en el que Él venció la muerte y el pecado para darnos una nueva vida. La semana hay que empezarla espiritualmente, por decirlo de alguna manera, en este día, y hasta te diría que psicológicamente, con el domingo, con el día del Señor, con un día de paz espiritual y de familia, como puedas, estés donde estés, como puedas. Solo si empezamos la semana con el domingo bien vivido, podremos empezar la semana laboral con otro corazón y otra cara. De lo contrario, empezaremos, como se dice, con el pie cruzado, con el pie cambiado. Algo del Evangelio de hoy habla dos veces de una semilla que crece en silencio, sin que el sembrador se dé cuenta, y una semilla demasiado chiquita para producir un arbusto tan grande. Solo dos cosas que puede hacer Dios. Dos semillas distintas, una que no se dice de qué es, y la otra que es la más pequeña, que se conoce, la de un grano de mostaza. De una se dice algo de su silencio y de la otra algo sobre una enorme desproporción entre los comienzos y el final. En la primera no importa tanto de qué planta es, sino lo que importa es su modo de crecer, silencioso y oculto, más allá de que se sepa o no. ¿Cómo es posible que el crecimiento sea tan silencioso y tan ajeno al sembrador? ¿Cómo es posible que todo se desarrolle sin que él sepa cómo? Así dice la palabra. De la semilla de mostaza sí importa su tamaño, porque después al crecer desconcierta hasta el más sabiondo. ¿Cómo de lo más pequeño puede surgir lo más grande? ¿Cómo es posible semejante cambio? Al escuchar las parábolas nos parece casi obvio, demasiado simple a veces, podemos caer en eso, pero justamente esa simpleza es la que rara vez entra en nuestra cabeza, que es muy rebuscada, porque después, a la hora de nuestras obras, de nuestras búsquedas y deseos, nos olvidamos de esta simpleza evangélica y necesitamos que nos la vuelvan a explicar una vez más y volver a empezar. Así es Dios, así ve y quiere las cosas, así tenemos que verlas y quererlas nosotros. Jesús cuenta dos sencillas parábolas para que aprendamos a ver y amar la realidad como la ve y la ama Dios Padre, no como la vemos nosotros. Ver la naturaleza nos ayuda también a ver a Dios y a comprenderlo. Ver cómo funcionan las cosas naturalmente nos introduce en el misterio del obrar de Dios en el mundo y en nuestro propio corazón. El reino de Dios no es el reino de los hombres, no es el reino de nuestras miradas superficiales. Lo que nos enseña Jesús con estas parábolas es un mensaje de esperanza y confianza. Sí, es verdad,
Hay muchas cosas malas en este mundo, hay mucha maldad y mucho pecado, en nosotros también, pero también es verdad, y una verdad mucho más grande aún, y es que el reino de Dios crece, sigue creciendo, se desarrolla y da fruto mucho más allá y a veces a pesar nuestro, y que el reino de Dios comienza así, de una manera imperceptible, sin que nos demos cuenta. Eso es más verdad que lo malo que a veces no nos deja ver. A Dios le gusta que las cosas sean en silencio y vayan transformando los corazones calladamente. De la misma manera que las cosas crecen en silencio, la vida de Dios en nosotros va empujando, como el tallo en la planta, en silencio y despacito, al ritmo de Dios, a un ritmo diferente, a un ritmo casi, te diría que natural. A nosotros nos gusta lo vistoso y ruidoso, a Él le gusta lo oculto y callado. ¡Qué gran enseñanza! Miremos nuestra propia vida, miremos cómo Dios fue obrando así a lo largo de nuestras vidas. Así es el reino de Dios. No seamos ansiosos, no nos angustiemos ni estresemos de más. A Dios también le gusta empezar sus obras con cosas insignificantes, como el grano de mostaza, con cosas que casi ni se ven y que casi nadie tiene en cuenta. Pequeños hombres y mujeres hechos del mismo barro que vos y yo. Así empezó el reino de Dios en este mundo con Jesús. Así continúa hasta hoy, desde los apóstoles hasta nosotros. Dios tarde o temprano hace grande lo que parece imposible, lo pequeño. A nosotros nos sigue gustando lo grande y espectacular. A Él le gusta lo chiquito y olvidado. Cuánto para aprender en nuestra propia iglesia. Miremos nuestra propia vida. Es chiquita ante los ojos de este mundo, pero grande y con grandes posibilidades de crecer a los ojos de nuestro Padre. Por eso te eligió a vos y a mí, a nosotros, así como somos, porque quiere ir haciendo su obra en silencio y empezando desde algo muy chiquito. Esto nos da confianza y esperanza. El reino de Dios triunfa y triunfará si comprendemos y llevamos a la vida esta verdad. No nos inquietemos si parece que las cosas no cambian, que todo sigue igual o incluso peor. La obra de Dios es mucho más grande y ruidosa de lo que parece. Lo que pasa que es un ruido distinto, no es el ruido del mundo, el ruido alocado. Acordate que el reino de Dios crece sin que nos demos cuenta y que empieza desde una pequeña semilla, desde tu corazón y el mío. Cuántos corazones sencillos, pequeños y silenciosos cambiaron este mundo a fuerza de decirle que sí a Dios en lo escondido, en sus ocultas decisiones, como nuestra Madre la Virgen, empezando por ella, pero hubo millones, y hay millones, el tuyo y el mío también pueden hacerlo. Que tengamos un buen domingo y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.